También a todos ustedes les damos las bienvenidas a este espacio, la Escuela de Formación Docente, que tiene como propósito continuar con este ciclo de conferencias 2012, una conferencia mensual. Ayer también tuvimos la participación del doctor Tobón de manera extraordinaria, digamos, porque no estaba programado. También se logró contar con su presencia. En esta ocasión pues, está con nosotros el doctor Juan Martín López Calva, que es uno de nuestros más solicitados y más connotados especialistas en temas de formación docente y en particular sobre el tema de complejidad. Entonces, en esta ocasión pues, le invitamos a que nos diera este tema sobre ética profesional, que es una de las temáticas que hace falta profundizar, discutir, tener claridad sobre eso, ¿no? Porque el ejercicio profesional y el ejercicio docente tiene que hacerse pues con esa base, ¿no? Esa ética que siempre todos tenemos que tener. Pues les damos la bienvenida nuevamente pues, a nombre del señor rector, doctor Enrique Ibáñez, y el maestro Jaime Vázquez como vicerrector de docencia. Pues les damos la cordial bienvenida y un aplauso aquí también para el doctor Juan Martín López Calva. Tenemos un resumen de su currículum. El extenso es de muchísimas hojas, entonces yo le pediría una vez, Martín, por favor, algo breve, porque luego necesitamos demasiado tiempo. Saludamos a todas las sedes de los campus en Tehuacán, Chignahuapan, Libres y aquí en la ciudad de Puebla, que reciben esta señal de manera virtual. El doctor Juan Martín López Calva es doctorado en Educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestro en Educación Superior por la misma universidad y en Humanismo Universitario por la Universidad Iberoamericana Puebla. Ha sido 2 veces Don Alfredo por la Universidad Iberoamericana Puebla, por el Instituto de Boston de 1997-98 y 2006-2007, coordinador del doctorado interinstitucional en educación y de la maestría en educación humanista en la Universidad Iberoamericana Puebla, enlace de esta Universidad Iberoamericana en el campo estratégico de modelos y políticas educativas del sistema universitario jesuita, académico de tiempo completo en la Universidad Ibero desde abril de 1988 hasta la fecha, actualmente académico numerario de esta universidad en la que imparte cursos de licenciatura y posgrado en el área de educación. Tiene experiencia docente a nivel de licenciatura, posgrado y formación de profesores en esa institución, en la Universidad Autónoma de Puebla, en la Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la Universidad de las Américas y desde luego en otras instituciones del interior del país. Línea de investigación, sujetos y procesos educativos, miembro de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, REDUVAL, ha publicado 14 libros sobre temas educativos y alrededor de 40 artículos en revistas de educación. Participa en el Círculo de Escritores de la Universidad Iberoamericana Puebla con artículos en diarios de la región. Es miembro además del Consejo Académico de Pedagogía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Recibimos con un fuerte aplauso y con mucho agrado y entusiasmo al doctor Martín López Calva. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por la presentación al maestro La Torre y al director de formación docente, director de formación docente. Como dicen, pues soy viejo conocido, he dado varias pláticas, talleres aquí en esta sede y pues siempre me da mucho gusto venir y estar
aquí entre amigos, y pues trabajar con profesores, que es el trabajo que he desarrollado prácticamente desde 1993, ha sido formación de profesores de servicio, sobre todo. Entonces, pues siempre este tipo de encuentros con docentes a mí me parece muy enriquecedor. Hay una parte que Paco todavía no sabe, pero estoy ahora en la UPAEP. Voy a empezar a coordinar el doctorado en pedagogía, ya después de 24 años en la Ibero. Y digamos, es el cambio de adscripción, lo digo porque estoy tomando tiempo institucional y ahora ya no es de la Ibero, sino de la UPAEP, de donde estoy tomando. Les comento que hace tiempo que estoy trabajando el tema en 3 rodadas de la humanista y me empecé a meter a 2 campos. Uno es la parte como de habilidades de pensamiento, construcción de conocimiento, y otro, la educación en valores. Es así que entré a la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, y desde hace unos años, 6 años más o menos, hemos estado trabajando en un proyecto interuniversitario sobre ética profesional. Entonces pues me he ido metiendo poco a poco al tema de la ética profesional, y actualmente tenía a mi cargo, pero ahora sigo participando en un proyecto de investigación en la Ibero que se llama Preguntas Éticas de las Profesiones, y está un poquito en esta línea de complejidad que voy a presentar. Entonces, pues voy a tratar de presentar pues, de una manera lo más didáctica, lo más clara que pueda, tres partes. Una primera parte es el contexto en el que estamos viviendo, en el que está ubicada la educación actual, y por qué la relevancia de la ética profesional, porque se está volviendo a hablar hoy de ética profesional y de la necesidad de incluso de incorporar en los planes de estudio estas materias. Por otro lado, presentaré desde la mirada de complejidad de 2 autores, bueno, un autor que es conocido ampliamente por su teoría de pensamiento complejo, que es Edgar Morin, y otro que es un autor humanista, pero que tiene mucha convergencia con esta mirada compleja, que es Bernard Lonergan. Son los 2 autores que yo he trabajado más. Voy a presentar desde ellos 2 una perspectiva compleja de ética profesional, y al final me gustaría aterrizar en cómo desde esa mirada compleja podríamos resignificar los principios clásicos, llamaríamos, de la ética profesional que señalan los autores más conocidos. En este caso voy a plantear algo de Augusto Hortal, un autor español muy conocido en ética profesional, y cómo esa ética se aterrizaría también a pensar un poquito la ética profesional del docente. Hay estudios específicos sobre ética profesional del docente. Le recomiendo, por ejemplo, en este campo un libro reciente del doctor Emilio Martínez, que es de la Universidad de Valencia, que es del grupo de La Cortina, que se llama precisamente así, Ética Profesional del Profesorado. Entonces, es un material que ustedes pueden conseguir, es interesante, aterrizado al campo de la docencia. Bueno, vamos empezando. La idea de el por qué la ética en la educación y en la educación superior tiene que ver mucho con este fundamento en el que Morin dice: el acto moral es un acto de religación con otro, con una comunidad, con una sociedad, y en el límite con la especie humana. Y Morin habla de que la crisis en nuestra época es al mismo tiempo una crisis de religación del individuo a la sociedad de la especie, del individuo a la sociedad de la especie. Estamos, dice Morin, en una época de crisis, y en esa época de crisis tenemos básicamente, dice él, una crisis ética que tiene que ver con esta incapacidad de religarnos con nosotros mismos, con el otro, con nuestra comunidad y con la especie humana. Precisamente por esta crisis ética, pues estamos en este borde de la autodestrucción que Morin señala en varios de sus escritos. El problema de los valores en la educación cobra cada vez más relevancia porque estamos en un mundo marcado por este bucle, digamos, entre tres términos: crisis, cambio, globalización, ¿verdad? Estamos en una época de crisis en muchos terrenos, en muchos ámbitos de la vida humana,
en una época de cambios acelerados y en una época de globalización aplastante, y estos términos no están separados, por eso están ahí pues marcados como los bucles que enseña Morán, porque la crisis pues conlleva cambios, acelera los cambios, y la globalización genera crisis, genera cambios, y la crisis nos va metiendo también en esta dinámica de los cambios. En este mundo nos encontramos no solamente una crisis nacional, es una crisis mundial, en la que vemos que en la que vemos cómo pues hay crisis ecológica, crisis social, hay una crisis económica generalizada también, hay una crisis, bueno, ahorita lo estamos viendo mucho en Europa, ¿verdad? La crisis económica, pérdida de empleos, empobrecimiento de muchas personas, millones de personas, crisis política, crisis de fragmentación social, crisis ética, etc. Entonces tenemos una época de crisis en muchos aspectos que reclaman una reforma, porque la crisis, el cambio y la globalización nos están pidiendo que construyamos un mundo diferente. Si revisamos el estado del arte de la investigación, educación y valores y de la formación valoral en las escuelas y universidades, vemos que las investigaciones se enfocan mucho a lo que Aranguren llamaría la moral como contenido, es decir, investigaciones sobre qué valores declaran los estudiantes, los profesores que se pueden vivir, qué valores se viven, qué valores se propone enseñar, etcétera, etcétera. Y en la parte de la enseñanza, como que está predominando, sobre todo en educación básica y media, pero también muchas veces, aún en las universidades, una visión de inculcación, enseñanza de valores o formación del carácter, tiene mucho menos relevancia lo que se llama clarificación valoral y el razonamiento moral. Para los que no tienen idea de estos métodos, bueno, inculcación de valores y formación del carácter tiene que ver sobre todo con el planteamiento de definir ciertos valores que se consideran universales y enseñar esos valores a los estudiantes. La clarificación valoral va más en la línea de que las instituciones educativas no tendrían por qué enseñar valores, sino por imponer sus valores a los estudiantes, sino más bien generar procesos para que cada estudiante vaya clarificando sus opciones valorables. Y finalmente el razonamiento moral viene de la tradición de Piaget de Kohlberg, es más como una visión constructivista, y lo que dice es, no es tanto hablar de valores, es cómo desarrollamos nuestra capacidad de hacer buen razonamiento sobre asuntos morales, hacer buenos juicios morales para tomar buenas decisiones. Y cómo vamos creciendo, dice Kohlberg, de ser más heterónomos, es decir, normados desde el exterior, desde lo que nos dicen de afuera, hacia ser más autónomos, a darnos nuestra propia normatividad ética desde nuestras convicciones y desde principios universales. Entonces, desgraciadamente, me parece predomina la parte como de enseñanza de valores. Desde mi punto de vista no es muy efectiva. Y predomina también en ética profesional la idea de que hay que meter materias adicionales al currículum, que se llaman de ética profesional, y que enseñen la deontología de la profesión, o sea, el código de buen comportamiento, de buenas prácticas profesionales de cada profesión, que se ubica dentro de esta línea, enseñanza de valores, ¿verdad? ¿Qué debe hacer un buen abogado? ¿Qué no debe hacer? ¿Cómo debe actuar un buen médico? ¿Cómo no debe hacer? Bueno, eso, ahorita vamos a ver, me parece que no es algo muy efectivo, y por eso yo creo que Morán y Lonergan nos pueden aportar elementos importantes para repensar cómo estamos trabajando la ética profesional. Es decir, en el campo de investigación de la ética profesional predomina la visión de valores profesionales. ¿Qué valores declarar que son importantes inculcar en los profesionales de tal o cual campo? Y en la enseñanza lo mismo. Un ejemplo relevante es este proyecto interuniversitario que les comentaba, nada más para que vean un ejemplo de investigación concreta en esta línea, que es un ejemplo que me parece en muchas cosas interesante. Uno, porque participaron 15 universidades de todo el país,
la mayoría públicas, pero también privadas, la Ibero Puebla, entre otras. Lo coordinó la doctora Ana Hirsch Adler, lo sigue coordinando de hecho, estamos trabajando todavía, de la UNAM, y se han hecho ya varias publicaciones, entre otras este libro de Hirsch y López Zavala del 2008 sobre ética profesional. Este proyecto lo que nos dice, o parte de la idea de que profesión es una actividad social cooperativa que tiene una meta interna que consiste en proporcionar un bien específico a la sociedad, un bien indispensable para la supervivencia de esa sociedad, y para lo cual se precisa el concurso de la comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad. Es decir, la definición de la Cortina no solamente dice profesión es un trabajo que se hace de una manera sistemática, científica, y que nos deja dinero, ¿verdad?, que proporciona un medio para vivir al profesional, sino dice Adela Cortina, la profesión es una actividad social por excelencia, y es una actividad cooperativa, y es una actividad que tiene que aportar algo a la sociedad para que la sociedad sobreviva. Y por eso se llama en ética, en los clásicos de la ética profesional hablan de bienes internos de las profesiones, bienes internos y bienes externos. Dicen los autores, los bienes externos son aquellos que nosotros obtenemos por ejercer una profesión, pero que no son intrínsecos a esa profesión. Por ejemplo, dice Adela Cortina, los tres más importantes bienes externos son dinero, prestigio, poder. Si yo soy un buen profesional de cualquier rama, puedo obtener dinero, contribución económica por lo que hago, puedo obtener prestigio y decir, este es un gran médico, un gran abogado, un gran arquitecto, y puedo obtener cierto poder porque puedo tener cierta incidencia en la sociedad, puedo ser secretario de salud, puedo estar en una organización gremial, etc. Pero esos son bienes externos, porque dice la Cortina, no importa si soy médico, abogado, o político, o empresario, yo podría tener prestigio, dinero y poder. El bien interno de la profesión, en cambio, es esta cosa, es esto que llama aquí de la Cortina un bien específico indispensable para la sociedad. El bien interno de la profesión del médico es proporcionar a la sociedad salud. Dicen que Martínez pues también proporcionar a la sociedad formas de paliar el dolor y enfrentar la muerte cuando los casos ya son insalvables, ¿verdad? Pero ese bien interno es algo que solo un médico puede hacer. Si no hubiera médicos, la sociedad no tendría eso, no tendría un profesional que preservara y que pudiera ayudar, digamos, a morir dignamente a un ser humano. Eso es el bien interno. Yo creo que sería interesante que cada quien hiciera el ejercicio. En el proyecto que les digo a preguntas éticas de las profesiones, hicimos ejercicio con todas las carreras de la Ibero. Decía, a ver, ustedes están trabajando en esta carrera, que la coordinan, que son profesores, identifiquen cuál es el bien interno de su profesión. ¿Qué es lo que aporta a la sociedad de su profesión? ¿Qué es aquello de lo que la sociedad se perdería si no hubiera profesionales de este campo? Y creo que sería interesante que lo tuviéramos claro nosotros, porque parece ser que en la sociedad actual, este es un elemento por el cual se está retomando la ética profesional, en la sociedad actual parece que estamos muy metidos en una dinámica de bienes externos. ¿Qué carrera vas a estudiar? No, hijo, en esa carrera no vas a tener dinero, esa carrera está muy mal valorada socialmente, esa carrera no te va a dar poder, entonces, ¿por qué no estudias mejor tal otra cosa? Que ahí sí tienes más dinero, más poder. Y el ejercicio profesional muchas veces se está dando en esa misma lógica, ¿verdad? La lógica de cómo debe actuar el buen profesional hoy, pues de la manera más eficaz para obtener más dinero, más prestigio y más poder, no para proporcionar este bien a la sociedad. Ese es un elemento importante que creo que sí habría que reflexionar. Les comparto que en esa investigación de la Ibero hubo muchas profesiones que tuvimos que trabajar mucho con los académicos para que identificaran el bien interno, porque hay incluso muchos profesionales
de diferentes campos les cuesta trabajo ubicar qué es lo que aporta socialmente su profesión. Bueno, el ejercicio profesional tiene entonces tres dimensiones. Una dimensión cognoscitiva, yo tengo que tener ciertos conocimientos validados para poder decir que soy licenciado en tal cosa. Técnica, una dimensión técnica, tengo que demostrar que sé hacer cosas, sé resolver problemas, sé aplicar esos conocimientos, pero también tiene una dimensión social que tiene que ver con la ética. La ética tiene que ver con los tres, obviamente, pero tiene mucho que ver con este social. ¿Qué es lo que aporta mi profesión a la sociedad? ¿Qué bien aporta a la sociedad mi profesión? Y en función de ese bien, entonces estarán las técnicas y los conocimientos que hacen falta para aportarlas. Les comentaba que está guardada la presentación en esta computadora de aquí por si alguien quiere después también tener acceso, pero con el maestro Paco, y que no tenga que estar copiando todo. Pueden tomar notas de lo más relevante, pero para que no tengan que estar copiando todo, porque luego también eso es muy interesante, ¿no? Y luego voy avanzando y no acabaron de copiar, ¿no? Bueno, la ética profesional, dice en Fernández y Hortal, es la indagación sistemática acerca del modo de mejorar cualitativamente y elevar el grado de humanización de la vida social e individual mediante el ejercicio de la profesión. ¿Cómo hago para que la vida humana se vuelva más humana, la vida social y de los individuos se vuelva más humana a través del ejercicio de una profesión? Entendida entonces como el correcto desempeño de la propia actividad en el contexto social en que se desarrolla, ¿verdad? Entonces, en el ejercicio de la profesión, un profesional ético es donde encuentra los medios para contribuir a elevar el grado de humanización de la sociedad y de la vida personal. Entonces, aquí tenemos una definición de ética profesional. Es estar indagando sistemáticamente sobre cómo aportar desde mi práctica profesional un mejoramiento, una mayor humanización a la sociedad y a los individuos que la conforman. Aquí se mezclan tres elementos. Esto ya empieza a ser parte de la propuesta de complejidad. ¿Por qué? Porque podemos ver aquí un bucle que se deriva de lo que es la relación de tensión entre práctica profesional, discurso deontológico y reflexión e indagación filosófica. Me explico. Uno puede ir y preguntarle, como hicimos nosotros en el proyecto de ética profesional de estas 15 universidades, preguntarle a los profesores, a ver, ¿qué valores son para ustedes básicos en esta profesión? ¿Qué características debe tener un buen profesional? Y entonces nos dicen, nos dan un discurso deontológico, nos dicen, bueno, los valores que hay que formar son este y este. No necesariamente lo que nos digan es lo que en la práctica profesional se está viviendo. Es diferente que yo diga, un buen abogado va a hacer esto, a que yo diga, en la práctica los abogados se están comportando de esta manera. Perdón, usted pone solo abogados, arquitectos, médicos, pero cualquiera, ingeniero, industrial, lo que sea, ¿verdad? Entonces, como no es lo mismo lo que yo digo que debería ser, porque ese es el discurso deontológico, que lo que sucede en la práctica. Y muchas veces aquí empieza la inconsistencia, porque los profesores hacemos un discurso deontológico, pero el alumno ve que en la práctica profesional esos valores no se están viviendo, sino lo contrario a veces. Y por otro lado, la reflexión o indagación filosófica, los que están haciendo teoría sobre la ética y diciendo una vida ética es así o así, una ética profesional debería ser por acá o por allá en este tiempo. Entonces no siempre coinciden estos tres. Habría que pensar que hay una relación entre los tres, pero que no son lo mismo uno que el otro. Los valores que se viven en la práctica, los valores que se declaran y los valores que los filósofos dicen que deberían vivir. En esta investigación que les comento de 15 universidades, había una pregunta abierta que decía, ¿cuáles son, según su opinión, los 5 rasgos principales que definen un buen profesional? Y ahí valorábamos por rasgos, por competencias, le llamó Ana Hirsch.
había una competencia cognitiva. En algunas universidades como la UNAM, por ejemplo, los rasgos de un buen profesional llevan sobre todo que tenga conocimiento. En otras universidades iban más por la parte técnica, que sepa hacer esto, hacer esto, hacer esto. En otras iban más por la parte social, que se comprometa para transformar las estructuras sociales. Y en otras iban más lo que declaraban los docentes por el lado ético, propiamente dicho. ¿Qué valores son los que hay que vivir? Entonces aquí hay como que un ejemplo de cómo se hace investigación o de qué se está haciendo investigación, ¿verdad? Curiosamente, en los resultados se veía cómo a partir de las definiciones y modelos de cada institución se construyen representaciones sociales que identifican las respuestas de profesores y estudiantes. Como les decía, como que veíamos muy claro que si la Ibero es una universidad que todo el tiempo está haciendo su uso de la filosofía humanista, de cuestiones de ética, de valores, la competencia ética, los profesores la declaraban en primer lugar. Pero si estamos ante una universidad que es más científica, digamos, como más metida, sobre todo que se hizo a nivel posgrado, a nivel como de investigación, de conocimiento, entonces los profesores declaraban mucho más alto los valores cognitivos que los valores éticos. Y en universidades mucho más comprometidas socialmente, pues, se privilegiaba lo social en las respuestas. Pues había como una relación entre el modelo institucional donde trabajo y el tipo de rasgos que yo declaro de un buen profesional en esa institución. Entonces hay como una relación en institución y valores, y otra relación también en la tradición o la cultura gremial, ¿verdad? Porque hay todos un conjunto de actitudes, normas éticas, maneras de juzgar conductas morales, etcétera, en cada profesión. Como que los gremios profesionales, en su tradición histórica, en su desarrollo, van también desarrollando una forma de juzgar las normas éticas, las buenas y malas prácticas, etcétera. Entonces, aquí hay como una constatación que si vemos esta definición de ética profesional se puede ver como la tradición práctica y discursiva de un gremio genera una tradición valorativa. O sea, si yo soy ingeniero, bueno, en este caso mejor vale más otra vez el abogado porque es más antigua la profesión que llama historia. Esta profesión, el arquitecto, bueno, en esta profesión hay toda una historia gremial que va construyendo formas de valorar lo que es un buen profesional, lo que es un mal profesional, lo que es un profesional ético y lo que es un profesional no ético. Bueno, ¿cómo encontrar otros referentes que puedan orientar la investigación sobre ética profesional desde una mirada más compleja, que den cuenta también de los dilemas y las contradicciones éticas en las que vive un profesional actualmente? Porque en esta investigación que les estoy comentando de valores profesionales, sobre ética profesional y interinstitucional, pues lo que preguntábamos a los docentes de posgrado era, a ver, ¿cuáles son los rasgos de un buen profesional? ¿Qué valores debe tener un profesional de tu disciplina? Pero está muy bien, declaramos qué valores, podemos hasta enseñárselos a los alumnos, pero yo les enseño a los alumnos que un contador debe ser honesto, que todas sus cuentas deben estar bien, que se debe apegar a la ley, etcétera. Y luego el contador sale a la sociedad y se encuentra con que llega alguien y le dice, necesito que lleves doble contabilidad porque esto y lo otro, y si no, pues no tienes la chamba y tú tienes que mantener una familia, ¿verdad? O incluso llegan y dicen, tienes que hacer una contabilidad para lavar dinero, de negocios ilícitos, y entonces él no tiene ahí la opción entre valor y antivalor. Ahí tiene un conflicto valoral porque dice, tengo que mantener a mis hijos, a mi esposa, tengo que tener una vida más o menos digna, y por otro lado no hay otra chamba si no es entrándole ese tipo de cosas. Entonces ahí hay tensiones y dilemas que en la vida concreta se dan y que muchas veces la ética profesional no contempla cuando se queda en esta formulación solo de valores profesionales, ¿verdad? De ontología. Debes hacer esto, no debes hacer aquello. ¿Cómo encontrar otra perspectiva? Yo creo que en un mundo como el de hoy, en el que muchos llaman cambio de época, al que muchos llaman que es un mundo en cambio de época,
que está marcado por la incertidumbre. Morán dice esta frase: el futuro se llama incertidumbre, no tenemos certezas, no tenemos respuestas absolutas, está marcado por la pluralidad. Pues no podemos enseñar ética profesional ni investigarla de la misma forma. Creo que es necesario pasar a una visión compleja, porque, como les digo, si yo estoy en la incertidumbre y les enseño a los alumnos valores profesionales universales, pues les estoy enseñando certezas cuando el mundo es incierto. Y si yo estoy en un mundo plural y les enseño a los alumnos: un buen abogado debe hacer esto, y estos son los valores, el alumno con toda razón me puede decir: sí, estos son los valores en Occidente, pero ¿qué tal los valores de los orientales? O estos son los valores de México, pero ¿qué tal los valores anglosajones? Etcétera. Entonces hay una diversidad valoral que nos hace que estos enfoques de enseñanza de valores no sean, incluyendo los valores profesionales, no sean como pertinentes ya en este mundo más complejo. Me parece que estos dos autores aportan elementos, no son los únicos autores, pero bueno, son los que yo he trabajado y desde donde les hago la propuesta, para pensar la ética profesional desde un elemento central, que es el fenómeno del decidir humano. El fenómeno del decidir humano, que es mucho más complejo que simplemente decir: aplica este valor, haz esto o haz aquello, o sigue esta instrucción, esa ética de la ley, ¿verdad? Bueno, primer punto que aportan estos autores. Morán nos dice: la dialógica del acto moral, el acto ético, tiene que ver con riesgo, precaución. Todo acto moral implica esto: ¿qué tanto arriesgo tomando una decisión? ¿Qué tanto soy precavido para no perder lo que ya gané, para no dejar lo que ya soy, lo que ya tengo, lo que ya he logrado? Y parece ser que este es un elemento fundamental para formar en la ética profesional a los estudiantes de hoy. No es enseñarles valores profesionales, estos son los valores. No estoy diciendo que esté mal, me parece que las carreras que tienen su código deontológico y la medicina con el juramento de Hipócrates y todo esto está muy bien, y las profesiones tienen que ir generando estos códigos, pero ahorita vamos a ver con Hortal cómo eso no es suficiente. Si no enseñamos al alumno a enfrentar esta situación, a decir: a ver, en todo proceso de decisión profesional que vas a enfrentar, va a haber en juego múltiples valores posibles, y tú vas a tener que tomar la decisión en esta dinámica de qué tanto arriesgo, qué tanto es precavido. Ya va a haber momentos en que tengas que ser más precavido y momentos en que tengas que arriesgar, y no hay nadie que te dé una receta, tú tienes que ser capaz de valorar, es decir, ahora arriesgo, ahora soy precavido y me puedo equivocar, y de pronto arriesgué y me fue mal, o de pronto fui muy precavido y me perdí una oportunidad muy grande profesionalmente hablando. Entonces ahí esa dinámica es la que tendríamos que estar enseñando a los estudiantes cuando hablamos de ética profesional: dilemas y preguntas más que respuestas. Morán habla también de que la ética surge de 4 grandes deberes que todo ser humano vive existencialmente. Todo ser humano vive 4 grandes deberes. El deber egocéntrico, dice Morán: todo ser humano siente la obligación de decidir aquello que le haga bien a sí mismo, algo lo que nos mantenga en la vida, lo que nos haga vivir para vivir, dice, no solo vivir para sobrevivir. En este sentido hemos satanizado mucho esto de lo egocéntrico, ¿verdad? Decimos: pensar en ti es malo. No, pensar en ti no es malo, es uno de los deberes éticos fundamentales. Decide todo aquello que te ayude a ti a mantenerte en la vida y a vivir bien una buena vida humana. Pero este deber tiene también un complemento, que es el deber genocéntrico. Todo ser humano siente también una tendencia a decidir todo aquello que le hace bien, que mejora, que preserva su herencia cultural, que beneficia a los suyos, a los cercanos, a los significativos. Y todo ser humano también tiene un deber sociocéntrico, experimenta este deber de decir: cómo tengo que decidir de manera que yo no perjudique, sino ayude a que la sociedad sea mejor, más humana.
Y al mismo tiempo hay un deber antropocéntrico que Morán dice tenemos todos con la especie humana. ¿Cómo decidir todo aquello que más allá de mí, de los míos y de mi sociedad le haga bien a la especie humana? Porque además de ser mexicano, además de ser López o del núcleo social, cultural que sea, soy terrícola, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para preservar el planeta y a la especie en el planeta sobre todo? Entonces, aquí hay otra fuente de enseñanza de la ética profesional que más que la receta, lo que nos diría es pongamos al alumno en situaciones dilemáticas, tensiones, problemas, contradicciones. ¿Por qué? Porque no siempre lo que es bueno para mí y para los míos es bueno para la sociedad, es bueno para la especie. No siempre lo que es bueno para la especie es bueno para mí. Hay veces que tengo que sacrificar cosas que me beneficiarían a mí en aras de que la especie humana esté mejor. Y hay veces en que tengo que hacer cosas sociales que a lo mejor a los niños no les vienen bien, etc. Entonces, aquí hay que enfrentar al alumno también a decir, bueno, están esos 4 deberes y no siempre van a armonizar, muchas veces van a tocar. ¿Qué vas a decidir y cómo vas a enfrentar esas decisiones? En el caso de la ética profesional, decisiones profesionales. Un proyecto para un desarrollo urbano, un proyecto de tal investigación en genómica, un proyecto de legislación en tal cosa, o ejercicio de la ingeniería en tal otra. ¿Cómo concilias estos 4 deberes o cómo priorizas lo que es mejor cuando entran en contradicción? Es decir, como que habría que pasar de una ética profesional. A veces los alumnos cuando oyen ética, y nosotros mismos cuando oímos ética muchas veces decimos, pensamos en blanco, negro, bueno y malo, ¿verdad? En la ética van a decir lo que es bueno y lo que es malo. Me van a decir lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Pensamos en una lógica de disyunción, valor contra antivalor, ¿verdad? Esto es lo valioso y esto es lo contrario al valor. Pensamos en una ética rígida y flexible, pensamos muchas veces en dogmas, ¿verdad? Mucha gente, que fue ayer, en la mañana en Cholula, en el centro de maestros, yo daba una charla sobre competencias y docentes para formar en valores, y yo mencionaba este asunto de los valores absolutos e inmutables que no existen, y una maestra me refutaba, me decía, es que los valores son universales, eternos, no cambian. Todavía cuando hablamos de ética pensamos a veces de manera rígida y ahistórica, ¿no? Es decir, los valores ya están ahí, son eternos, no cambian, son para todos. La ética de la rectitud, ¿verdad? Un seguimiento ciego de reglas, una ética excluyente y cerrada. Los valores verdaderos son los míos, los de mi cultura, y los que están más con los otros. Muchos docentes en la investigación sobre ética profesional contestaban que sí había muchas actitudes no éticas en los docentes, en los otros, pero no en ellos, ¿no? O sea, ellos decían, yo sí soy docente ético, pero mis compañeros desgraciadamente no. Entonces, como que siempre vemos también esas contradicciones en los otros, ¿verdad? Los valores verdaderos son los míos, los que están con los otros. Los valores también son ahistóricos, ¿verdad? El ser humano es igual toda la vida. A veces vemos también una ética racionalista, que tu razón domina tu voluntad. Esa es la ética más clásica, ¿verdad? Más esencialista. Tu razón tiene que controlar lo que tu voluntad quiere, porque tu voluntad va a tender a lo malo, tu razón es la que es como el freno de mano para que tú hagas lo bueno. Entonces ahí estamos viendo también una ética de dualismo, de una visión dualista del ser humano, y una ética de contenidos. ¿Qué valores son los absolutos y los que hay que aprender? Yo creo que el paso es importante, es un cambio de paradigma, de una ética simplificadora a una ética compleja. ¿Cómo es una ética compleja? Bueno, es multidimensional, reconoce que hay conflictos entre valores, que el bien no está separado del mal, que nunca hay algo que sea bueno 100% y algo que sea malo 100%, sino que estamos siempre en los grises, ¿verdad? Siempre estamos como en qué es mejor o qué es menos peor, pero no estamos nunca en el mal absoluto, el bien absoluto, los absolutos no existen.
Más allá de la lógica clásica, necesitamos puntos de vista integradores. Hay veces que opciones valorales contrarias pueden ser ambas válidas, verdaderas. Flexible, dinámica, que asuma que los valores también van cambiando, que sea una ética más que de la rectitud de la comprensión entre los seres humanos y de la comprensión del mundo, y dice Morán también de la compasión, o sea, como de el ser capaces de ponernos en los zapatos del otro y padecer lo que el otro padece, como pensar cómo se está sintiendo para decidir. Una ética incluyente y abierta que reconozca la diversidad, una ética histórica que reconozca que el ser humano es dinámico y los valores también, una ética integral que valore a toda la persona y que no separe inteligencia y voluntad, que reconozca que inteligencia y voluntad están en un mismo sujeto, en la misma conciencia, y que son factores que están actuando en conjunto, y que incluso los valores tienen una carga afectiva mucho más fuerte que racional. Y una ética más que de contenidos, de estructura, o sea, qué operaciones realizamos cuando decidimos. Me parece que aquí entra lo que Lonergan puede aportar. Lonergan dice, hay que pasar de una ética de la ley a una ética de la realización, de la organización. ¿Cómo se pasa de esa ética a la otra ética? Dice, la ética de la ley, la ética de haz esto, no hagas aquello, debes hacer esto, debes actuar así. La ética de la realización, de la humanización, es una ética que se centra más en la estructura moral del ser humano y no tanto en los contenidos morales. Toda sociedad tiene ciertos contenidos morales. La sociedad poblana tiene sus valores y los caracterizan en todos lados a los poblanos porque tenemos una moral muy crítica, ¿verdad? Bueno, toda sociedad tiene sus valores declarados. Esos son contenidos morales, pero esos pueden ir cambiando, van evolucionando. Si la sociedad de Puebla de hoy no tiene exactamente los mismos valores que la de principios del siglo XIX, afortunadamente. Pero también se van como retroalimentando y cambiando los valores a partir del contacto con otras culturas de la evolución de la misma sociedad. Pero digamos, los contenidos morales no son lo central. Lonergan diría, la ética de la ley se basa en contenidos morales. Debes hacer esto, no hacer aquello, estos son los valores y estos no. La ética de la humanización se basa más bien en la estructura moral del ser humano, y Lonergan nos aporta un estudio muy complejo que yo sintetizo de una manera muy simplificadora en este esquema, en donde nos dice, lo importante no es qué valores, así como contenido, sino cómo valoras. Bueno, valoramos a partir de datos que nos ofrecen nuestros sentidos, de preguntas y de intelecciones y de ideas que nos vamos haciendo sobre eso, de reflexiones críticas que se preguntan si lo que entendemos y nuestras ideas son correctas o incorrectas. Y llegan a decir, bueno, esto sí es correcto, esto no es correcto, esto es verdad, esto era solo aparente, pero ya me di cuenta que no. Y en esta parte está la parte moral propiamente. A partir de preguntas para la deliberación, deliberaciones, valoraciones y decisiones. Los seres humanos nos preguntamos todo el tiempo, esto es bueno, es malo, conviene, no conviene, es justo, es injusto. Y un profesional debería aprender, más que valores profesionales, debería aprender a preguntarse en cada situación donde tenga que decidir, profesionalmente hablando, esto que voy a hacer profesionalmente, ¿es bueno o es malo? ¿Conviene o no conviene? ¿Construye o destruye a la sociedad? ¿A quién va a afectar? ¿Cómo lo va a afectar? Entonces, más que pensar en valores, es pensar en el dinamismo de cómo valoramos. Desde el dinamismo ético y no desde códigos deontológicos. Sería la ética profesional compleja. Y Lonergan dice incluso que el valor es aquello que tendemos a alcanzar cuando nos hacemos preguntas para la deliberación. O sea, el valor no existe, no es algo ya fijo, es algo, es un dinamismo. El valor es lo que buscamos cada vez que nos preguntamos, esto es bueno o es malo, lo hago o no lo hago. ¿Conviene o no conviene? ¿Me caso o no me caso? ¿Estudio derecho o estudio arquitectura, estudio ingeniería industrial? Cada vez que hago esas preguntas, lo que estoy buscando se llama valor. El valor es un desconocido conocido. Entonces,
es algo que estamos siempre en búsqueda de, en cada situación concreta. ¿Qué son los valores? Bueno, los valores ya son conceptos que están en este nivel más bien intelectual, conceptos sobre aquello que la humanidad en su ensayo ha considerado que son cosas buenas para una buena vida humana. Entonces uno dice justicia, y justicia es tratar a cada quien lo que le corresponde, con la definición que sea. Bueno, esos son conceptos, son valores, que llamamos valores universales, pero ¿qué es eso? Pues son conceptos relativos que nos dan ciertas vías porque responden a la experiencia de la humanidad, pero que no son el criterio fundamental. El criterio fundamental es preguntarnos cada vez que vamos a decidir esto es bueno, es malo, conviene, no conviene, va a humanizar la sociedad, la va a deshumanizar, va a construir más injusticia o va a ayudar a la justicia, y eso basarlo en buenos juicios, de hecho, en buenas ideas, en buenas comprensiones de la realidad, con datos suficientes, con datos relevantes de lo que vamos a hacer. En este sentido, ya un desdoblamiento del esquema que hace el maestro Manuel Rodríguez es este: yo tengo que ser un profesional atento a sus experiencias, capaz de entender inteligentemente esas experiencias y problemas, de juzgarlos razonablemente, de valorar responsablemente sobre ello, de tomar decisiones responsables, construir un discurso razonable, llevarlo a propuestas inteligentes y después operarlo eficientemente. Sería como en dos sentidos el dinamismo ético. Entonces, experiencia atenta, comprensión inteligente, juicio razonable, valoración responsable, decisión responsable, discurso razonable, propuesta inteligente, operación eficiente. Si logramos meter al alumno en esa dinámica, pero eso es a partir de descubrir ese dinamismo, esas operaciones que tiene en su propia conciencia, no se los vamos a enseñar. Si logramos meterlo en esta dinámica, vamos a ser profesionales éticos, más que enseñándoles que un abogado debe hacer aquello o que un médico debe hacer esto y no debe hacer aquello. Esta sería como la clave, es decir, una ética profesional dinámica, no estática. No de valores como contenidos, sino de cómo valoramos los profesionales, cómo valora un buen profesional, qué elementos debe tener en cuenta, cómo los debe entender, cómo debe juzgar críticamente las cosas, no quedarse con lo que le dicen nada más, y cómo debe deliberar de manera responsable para tomar buenas decisiones. Ese sería como el paso. En este sentido, la estructura tiene tres actos de interacción fundamentales. El acto de interacción directa, cuando decimos me cayó el 20, es decir, entendí la situación. El acto de interacción reflexiva, cuando decimos ya me cayó el 20, que eso es verdad o que eso es falso, que he estado sosteniendo algo falso durante mucho tiempo, pero ya vi que es falso, o ya vi que es verdadero, tengo pruebas, tengo evidencia. Y el acto de intelección deliberativa práctica, este es el insight ético. No se llama insight, ¿verdad? Cuando te cae el 20 de lo que debes hacer. Esto es lo que conviene hacer. Sí me caso. No me caso. O sí me divorcio. O sí voy a estudiar esta carrera. O bueno, sí voy a tomar esta decisión profesional. Voy a aceptar este trabajo. No lo voy a aceptar. O voy a hacerlo de esta manera. Bueno, ese es un acto de intelección deliberativa, cuando nos cae el 20 de lo que humanamente es mejor hacer. Y ese acto, dicen los autores que han estudiado Lonergan, es un acto de convicción afectiva. Lonergan dice, los valores los aprendemos en los sentimientos, no en la razón. Hasta que nos cae el 20 en los sentimientos, realmente hemos aprendido el valor y somos capaces de actuar conforme a ese valor. Yo me puedo convencer intelectualmente, yo puedo comenzar a mi alumno intelectualmente, racionalmente, decir que un buen licenciado en admisión de empresas debe hacer esto, actuar de esta manera. Y tú ya lo entendiste, lo razonaste, sí, es cierto, es razonable eso, tiene fundamento, pero puedes actuar al otro día de la manera totalmente contraria. Si no ha habido el insight afectivo, es decir, ya me convencí de que sí, así es como se debería actuar, así es como quiero actuar, porque finalmente quiero más que debo.
quiero estar así, pero quiero no porque me agrada, me desagrada, me va a dejar más dinero, más poder, más prestigio. No, quiero porque creo que eso es lo que conviene más, humanamente hablando, socialmente hablando. Importantísimo entonces en una formación ética profesional y en la formación en valores en general en todos los niveles, la educación emocional, el desarrollo de la inteligencia emocional. Muy importante. Y en la universidad a veces pensamos que eso ya no toca, que eso ya viene informado, que no es lo racional, pero todavía es muy importante aún a nivel universitario, sobre todo los estudios que hacen ahora los psicólogos sociales de cómo la adolescencia cada vez empieza más temprano y acaba más tarde. Bueno, los alumnos que están en la universidad todavía en muchos sentidos actualmente son adolescentes, entonces todavía hay mucho que moldear en esa dimensión de inteligencia emocional. Y las buenas decisiones éticas tienen mucho que ver con emociones inteligentes, emociones bien estructuradas. Bueno, ya me estoy tardando mucho. Bueno, finalmente, nada más para terminar con la ética compleja y pasar a los principios de ética profesional, la idea es cómo vamos construyendo profesionales que sean más libres. ¿Qué quiere decir más libres? Efectivamente más libres quiere decir que sean más capaces de autodeterminarse. Capacidad real de autodeterminación. Nuestros alumnos nos dicen, no somos libres porque no podemos hacer lo que queramos. Tenemos condicionamientos económicos, políticos, etc. Y finalmente, esa no es la libertad, porque en el mundo humano no hay nada absoluto. Entonces, no podemos hablar de libertad en el sentido de hacer todo lo que queramos. Estamos condicionados desde biológicamente hasta todo lo demás, política, cultural y económica. Pero ¿qué sí podemos hacer, o cómo vamos a entender la libertad como capacidad real de autodeterminación? De esta manera, si decimos todos los seres humanos son libres, estamos diciendo un principio abstracto, pero el bien concreto no es ese. ¿Por qué? Porque si vemos a muchos que se mueren de hambre en África o en poblaciones de México, no son realmente libres porque no tienen una capacidad de autodeterminarse, están apenas pensando cómo sobrevivir día a día. Entonces, lo que tenemos que pensar es la capacidad de libertad efectiva que tenemos. Cómo hacer profesionales que sean capaces realmente de autodeterminarse dentro de todos los condicionamientos que les toca vivir. Porque hoy podemos decir, bueno, es que no puedo autodeterminarme porque está el neoliberalismo, la globalización, el sistema y todo. Es cierto, ahí están todos los condicionamientos. Dentro de esos condicionamientos hay gente más libre y menos libre. Gente que es más capaz de autodeterminarse y gente que es más manipulada por el sistema. Entonces, ¿qué tanto formamos profesionales capaces de autodeterminarse dentro de ese sistema? Esa es la libertad. Profesionales más libres. Y en ese sentido la libertad aumenta o disminuye con nuestras decisiones y también con el entorno, con el contexto que vamos construyendo y que además otros van construyendo. Bueno, importante preguntar, formar a los alumnos en ética profesionales, formarlos para que se hagan buenas preguntas para la deliberación, porque en lo moral, como dice ahí Melchin, podemos vivir con las respuestas correctas sobre las preguntas equivocadas. ¿Qué preguntas me debo hacer para tomar una buena decisión ética en mi profesión? Y eso no es solo aplicar respuestas. Si yo reviso un código deontológico de cualquier profesión, todo lo que dice ahí son respuestas correctas. Yo puedo estar de acuerdo y decir, tiene toda la razón ese código. Y esas son respuestas correctas. Pero cuando el alumno o el profesionista enfrenta un dilema profesional, lo que tiene que hacer es ver, no aplicar ciegamente la respuesta correcta del código, sino ver qué preguntas son las que hay que hacerse, qué preguntas pertinentes hay que hacerse para tomar una buena decisión. Entonces, podemos vivir, yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque no se me ocurre otro, pero una mujer puede vivir 50, 60 años casada con un hombre que la golpea, la maltrata, etcétera, etcétera, que golpea a sus hijos, bajo la respuesta correcta del matrimonio es para toda la vida. Pero las preguntas son equivocadas. O sea, ¿qué preguntas se tendría que hacer esta persona para tomar una buena decisión? Y no solamente aplicar esa respuesta que en abstracto es correcta, pero en
abstracto, pero no en las situaciones concretas. Entonces, ¿qué preguntas tenemos que hacer? Eso es lo que habría que aprender. En lo profesional, ética profesional, bueno, en lo profesional, ¿qué preguntas se tiene que hacer un buen profesionista cuando va a tomar una decisión de trabajo y no solamente aplicar el código de respuestas correctas, ¿verdad? Y ahí entran muchas cuestiones, por ejemplo, en medicina, ¿no? Hay que preservar la vida a toda costa, pues es una respuesta correcta. Ahora, en una situación concreta, de un paciente concreto que ya no tiene remedio, etcétera, etcétera, ¿esa es la respuesta correcta o hay que hacerse otras preguntas? Entonces, como que habría que pensar más en que sea capaz de plantearse con las preguntas. Las preguntas pertinentes en el caso, y no solo de aplicar las respuestas. La ética profesional en este sentido, dice un artículo de Francisco Camacho, que creo que está publicando en una revista de filosofía de la UAP, es una pregunta. La ética profesional no es un conjunto de normas o respuestas, sino es una capacidad de preguntar, no por el cómo hacer mejor las cosas, sino por el bien humano que vamos a lograr haciéndolas. La ética profesional es un continuo preguntar, no es un conjunto de respuestas. Esa sería la visión compleja, ¿verdad? Es el reto de la autotrascendencia moral, o sea, cómo ser cada vez mejor. Bueno, ahí acaba la parte de ética profesional compleja. Nada más quisiera yo, como decía, cerrar pensando que desde esa complejidad tendríamos que revisar y resignificar los principios de la ética profesional clásicos. ¿Cuáles son esos principios clásicos de la ética profesional? Bueno, me voy a saltar este primero porque simplemente lo que dice Hortal es: todo trabajo remunerado es una profesión, pero no todo trabajo remunerado es una profesión en sentido pleno. ¿Por qué? Porque una profesión requiere, además de dedicación estable, una función social específica, que sea un medio de vida para el profesional, que haya un cuerpo de conocimientos de los que carecen los no profesionales, que se transmitan institucionalmente esos conocimientos y que haya un control de los profesionales sobre ese ejercicio profesional. Todos estos requisitos hacen de algo una profesión. No todo trabajo remunerado es una profesión en ese sentido estricto, ¿verdad? Me dije que lo iba a saltar y ya lo dije, pero bueno. Segundo, para configurar un buen ejercicio profesional deben combinarse las referencias éticas con las normas deontológicas. Lo que decía yo, bueno, lo que he venido diciendo durante toda la charla. Los códigos deontológicos son muy buenos como guías generales, pero no tienen sentido si no educamos éticamente. Porque sin la perspectiva ética, la deontología se queda sin su horizonte de referencia, ¿verdad? No acaba de quedar claro el porqué de las normas deontológicas. Si yo le enseño al alumno solamente el código deontológico de su profesión, él no va a entender por qué esas normas son otras. Le tengo que dar el referente ético, más en esta línea de los deberes, de las preguntas, etc. Entonces, tercero, este es el primer gran principio de ética profesional en el que hablan todos los autores, el principio de beneficencia. Toda profesión debe ejercerse pensando en qué bien voy a aportar a la sociedad, más que en qué bien voy a recibir yo de hacer esto. En pocas palabras, lo que decía yo al principio, pensando en el bien interno de la profesión, el aporte a la sociedad, y no en los bienes externos, poder, dinero, prestigio. Esos son secundarios. Hortal dice, están bien, pero vendrían como consecuencia del principio de beneficencia. ¿Cómo actúo yo de manera que profesionalmente siempre piense cómo voy a hacer bien a la sociedad a través de lo que estoy haciendo en mi profesión? El segundo principio que todos los autores hablan es el principio de autonomía. El cliente, el usuario de los servicios profesionales no es un objeto o un destinatario, sino un sujeto de derechos que tiene que ser respetado, tomado en consideración e informado. Ahí hay otro principio importante. Estos principios creo que son interesantes, habría que repensarlos a la luz de esta ética compleja, pero me parece que siguen siendo válidos aplicar. Primero, cuando vayas a actuar profesionalmente, piensa en el bien que vas a aportar a la sociedad, no tanto en el beneficio que vas a sacar. Segundo, piensa que el cliente, el paciente, el usuario de tu servicio,
no es un objeto que diga yo soy el profesional, yo soy el que sabe y lo haces así y así. Es un sujeto de derechos y entonces tú le tienes que dar la palabra y la decisión. Y entonces un buen médico tiene que decir, mire, yo le voy a decir todas las consecuencias positivas, negativas de hacer esa intervención, ese tratamiento, posibilidades de riesgo, pero usted tiene que decidir, o su familia tiene que decidir si usted ya no está en condiciones. Porque usted es un sujeto, no es el objeto de mi profesión. Y si usted es un arquitecto, entonces decir, mira, es que la casa de sueño con mi visión estética es esta, no sé qué, y entonces el cliente no, si la cocina está encima de la recámara, no sé qué, no importa. Y que no opinen los que van a vivir en la casa, porque yo soy el arquitecto y yo soy el arquitecto. Pues no, el cliente es un sujeto y es el que tiene que decidir finalmente, cuando yo le brinde todos los elementos. Entonces, tiene que ser respetado, tomando en consideración informado, una palabra decisiva. Y luego la profesión, el tercer principio que es muy importante, el principio de justicia. Porque, como decía Javier Ortega, desgraciadamente las universidades estamos produciendo muchas veces profesionales exitosos para sociedades fracasadas. Entonces, ¿cómo evitar ese círculo vicioso? Decir, sí, ok, sales, eres muy bueno, te encuentras trabajo, haces dinero, pero la sociedad se sigue desmoronando. Entonces, ¿cómo hacerle para pensar en que la profesión tiene que tener un principio de justicia? Y ahí sale la cortina algo muy importante. Todos los seres humanos queremos ser felices, pero todos los seres humanos deberíamos tratar de ser justos. Entonces, tú, profesionista que vas a realizar ser feliz, pero tienes deber de ser justo. Porque las bases de justicia exigibles para todos son la condición sobre la cual se tienen que construir los proyectos de felicidad de cada quien. Sin esas bases de justicia no se puede hacer un proyecto de felicidad. Ese es el principio de justicia. El sexto, esto es muy de la ética de la cortina, es un planteamiento de Ortal. Para tomar una buena decisión profesional debe haber un diálogo entre expertos, afectados y responsables en la toma de decisiones. Siempre que vayas a tomar una decisión, trata de hacerlo en diálogo real o cuando menos imaginado con los expertos, los afectados y los responsables de la decisión. Cuando tú, profesionista, que eres el experto, tomas una decisión, piensas en los afectados, o sea, ¿qué diría que va a estar afectado por esa decisión? Y tratas de dialogar con los afectados y tratas de dialogar con quien va a ser responsable de finalmente llevar a cabo esa decisión, o lo haces tú solo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer esto? A través, dicen, Adela Cortina, Ortala, insiste mucho en las empresas, por ejemplo, comités de ética, o en los gobiernos, debates públicos, para que realmente se escuche la voz de los afectados y no solamente la de los expertos. Y luego, este otro principio que es interesante, el asunto de la vocación y la identidad. Porque un trabajo puede verse como puesto de trabajo, como carrera o como vocación. Si lo veo como puesto de trabajo, pues lo más importante es el dinero. En el segundo caso, valoro más el estatus, el prestigio social o el poder. Si lo veo como carrera, pero si lo veo como vocación, entonces es parte de mi vida, es algo inseparable de mi vida. Vivo para el trabajo que realizo, no solo vivo de mi trabajo, vivo para mi trabajo. Ese sería algo también muy importante de recuperar, ¿verdad? En los profesionistas éticos. No ver tu trabajo solo como un puesto donde ganas dinero para vivir. No ver tu trabajo solo como una carrera en la que vas a ser exitoso, de competir con los demás, de salir adelante y estar siempre arriba. Velo como una vocación, como una parte de tu vida. Porque entonces vas a tener para tu trabajo. Y eso no quiere decir que no te vaya a dejar dinero, que no te vaya a dejar prestigio. Al contrario, muchas veces el profesional más entregado a su profesión o como vocación es el que va recibiendo también mucho reconocimiento, prestigio y va obteniendo también dinero. A lo mejor no se hace rico, pero va obteniendo también medios para vivir de esa profesión. Desgraciadamente estamos invirtiendo los papeles, entonces
Estamos primero en el prestigio, en el poder, en el dinero y no en esa vocación. Y en ese caso, bueno, nada más finalizando, porque ya es bien tarde, ya me estoy aburriendo, la aplicación a la ética profesional del docente, o cómo se aplicaría esto al profesor. Bueno, en primer lugar, son 4 años más, ya. No todo lo resuelve la educación formal, dice Hortal. Cada vez que algo no funciona en la sociedad, dice Augusto Hortal, le echamos la culpa a la educación. Entonces decimos, si el medio ambiente se está deteriorando, educación ambiental. Si no respetamos las calles, la reservamos, educación vial. Si los derechos humanos se violan, educación para los derechos humanos, etcétera, etcétera. Como si la educación fuera la culpable, la responsable de todos los males. Bueno, Hortal dice, no todo lo resuelve la educación formal. La escuela no puede suplir a la familia ni a la sociedad en muchas cosas. Lo que la familia no da, lo que la sociedad no da, la escuela no lo presta, ¿verdad? Parafraseando la frase de la Universidad de Salamanca. Bueno, entonces, eso es importante, pero también es Hortal, al mismo tiempo no se puede evadir la responsabilidad educativa que tenemos los docentes. No podemos evadir que algo podemos hacer, porque la docencia que se ejerce profesionalmente tiene una gran importancia, se ejerce en un contexto que no puede dejar de ser educativo, y aunque profesores y maestros solo tuvieran la obligación de enseñar, realmente siempre están educando. Aunque digas, yo solo enseño matemáticas 1, pues aunque estés enseñando matemáticas no estás educando, o deseducando, estás formando éticamente o no éticamente, por la manera en que te relacionas con los alumnos, por la manera en que trabajas sus contenidos, por cómo aplicas las normas de convivencia y de aprendizaje, etc. Entonces, todo profesional está ejerciendo una tarea educativa aunque no quiera, ¿verdad? No podemos ejercer la docencia sin implicarnos como personas en la formación de otras personas. Por más que digamos, no, yo soy el profesor, dentro de mi clase, el alumno por allá, en distancia, estamos implicados en la educación de los alumnos. Y la principal asignatura, como dice Sabater, es enseñarnos en qué consiste ser humano. Entonces, educar, dice Hortal, es siempre a la vez que cualquier aspecto parcial, por pequeño que sea, enseñar a ser humano. Finalmente, yo, profesor, aunque no les dirija la palabra más que para exponer mi cátedra, les estoy enseñando en qué consiste ser humano. Y si yo soy arquitecto o ingeniero, les estoy enseñando en qué consiste ser ingeniero, porque ellos están viendo el tipo de ingeniero que soy. Entonces, siempre está la ética metida ahí, ¿verdad? Entonces, las coordenadas éticas de la profesión docente, principio de beneficencia. Un profesor ético hace el bien en su profesión. Un profesor ético siempre está pensando cómo aporto bien a través de la docencia. Y bien quiere decir a veces reprobar al alumno, porque eso lo hace bien. A veces quiere decir estimularlo, a veces quiere decir darle una buena nota, a veces quiere decir exigirle mucho. ¿Cómo aporto un bien a la sociedad a través del bien que le aporto también a mis estudiantes, a mis grupos? 2. El principio de autonomía, no paternalismo ni autoritarismo. El alumno es un sujeto activo, ¿verdad? El alumno no es objeto de mi docencia, es sujeto. Tiene que tomar parte en las decisiones, tiene que tener una palabra, tiene que decir el también en tu voz. Entonces, ¿cómo ver al alumno? No como paternalistamente, ¿verdad? De que yo te papá, yo te hago las cosas, yo te doy todo digerido, ni tampoco de manera autoritaria, porque uno sabe que no sirve, yo soy el que se sabe, yo soy el que no. Tú eres un sujeto, estamos interactuando, tenemos una meta común, ¿cómo vamos caminando juntos para lograr esa meta? Y en tercer lugar, el principio de justicia, ser justo como docente, hacer bien lo que nos toca, pero trabajar desde ahí por la justicia. ¿Sí? El maestro y el alumno no son entes aislados. Bueno, primero, ¿cómo le haces para ser justo dentro de tu aula con tus estudiantes? En las calificaciones, en el trato. Y segundo, ¿cómo contribuyes y te convences de que también estás trabajando por la justicia en la sociedad a través de lo que haces en la docencia? Eso es parte importante de la vocación docente, creer que lo que hacemos tiene un impacto social, finalmente. Porque
docente tiene vocación, no ve solo su tarea como chamba, o como carrera. Cuando encuentra en su práctica docente elementos de crecimiento y realización personal, y cuando encuentra en su práctica docente elementos de aporte a la sociedad. Si yo ya no encuentro elementos de crecimiento en mi práctica docente, yo digo, yo también estoy aprendiendo, yo también estoy creciendo, estoy perdiendo la vocación. Si yo ya no creo que lo que hago tiene un impacto en la sociedad, también estoy perdiendo la vocación. Entonces, ¿cómo andamos de vocación? Y cómo vamos viendo que es solo carrera, solo chamba, ¿verdad? Bueno. Aquí me parece que finalmente lo que diría es, necesitamos pensar la ética desde otro ángulo, porque como dice Morán, no solamente se trata de adaptar la ética al siglo, sino adaptar el siglo a la ética y adaptar la ética al siglo. ¿En qué momento histórico estamos? ¿Cómo adaptamos tradiciones éticas de esta época? ¿Cómo adaptamos también la época a una visión ética? Porque parece que nos está faltando esta visión ética, que nos urge una visión ética y que de pronto no se le da el valor que tiene la perspectiva, porque se piensa que ética son códigos, son normas, son los 10 mandamientos, son cosas así como muy accesorias, ¿verdad? Y la ética no es eso, la ética es cómo nos estamos construyendo o destruyendo como seres humanos, como sociedades humanas o como seres humanos, finalmente. Bueno, pues si quieren, platicamos un rato. Gracias. Viene la sesión de preguntas. Nos coordinamos con las sedes regionales para que hagan la pregunta correspondiente por sede a través del licenciado Gabriel. Y aquí les van a pasar una hojita mientras respiran con la hojita. El doctor Martín, en un par de minutos iniciamos con las preguntas. Nos vamos a hacer llegar para coordinar mejor esta etapa. Consideramos esencial introducir este tipo de conferencias dentro del programa de formación docente, la ética profesional, porque sin ella pues nos vamos a aspectos más positivos, más de aprendizaje, de conocimiento, de información, cosa que a veces hacemos con los estudiantes. Entonces siempre tenemos la participación oportuna y necesaria del doctor Francisco Mezcala, amigo ya de la universidad, de esta casa, yo lo más seguido. Ahora ya se fue a Rafael, se adelantaron, que llegaron al precio. Por favor, las preguntas. ¿Ya hay alguna? Empezamos. Si alguna regional tiene su pregunta, la puede hacer abierta o por chat. Piensen rápido, escriban rápido. ¿Qué es lo que se entiende por complejo? En este caso, referido a la visión compleja del Estado. Sí, esta es una pregunta muy importante porque a veces se entiende complejo como igual a complicado. Y no es complicado, o sea, vaya, sí es complicado lo complejo, pero no es lo mismo. La definición etimológica de este Morán viene de com y flectere. Flectere quiere decir revisar, enlazar, abrazar, tejer. Entonces, lo que dice Morán es que complejo quiere decir
que hay todo un conjunto de constituyentes heterogéneos, pero que están inseparablemente unidos. En todo fenómeno, desde si lo vemos en lo micro hasta desde una célula hasta lo macro, el universo, los planetas, todo fenómeno que queramos ver, la educación, por ejemplo, la ética en este caso, tenemos que verlo no como algo aislado, sino en esa relación y en todos los componentes heterogéneos, complementarios, muchas veces también antagónicos, contradictorios, que están ahí inseparablemente unidos y que forman, dice Morán, la relación paradójica de uno y múltiple, ¿verdad? Morán pone un ejemplo y dice, no sé si hay algún biólogo que nos diga el número exacto de células, bueno, no es aproximado, que tenemos un ser de una persona, no sé cuántos millones son, 30 millones o algo así, pero bueno, hagan de cuenta que son 30 millones. Morán dice, Romeo está constituido por 30 millones de células, pero sus células no saben que está enamorado de Julieta. Hay una unidad, ni él es consciente de los 30 millones de células que están interactuando para que él pueda vivir y declararse la Julieta. Entonces, eso es lo complejo, la interacción entre lo uno y lo múltiple, ¿verdad? Todos los componentes que tienen que estar inseparablemente unidos, muchas veces complementándose y otras incluso en tensión, para que yo en este momento esté hablando frente a ustedes. Yo soy uno, pero finalmente soy múltiple porque están todos mis tejidos, mis órganos, mis células inseparablemente unidas para componerme a mí. Y a la vez yo soy la sociedad mexicana, también de alguna manera yo estoy imbuido, tengo el sello de la cultura mexicana en la que nací. Entonces también a mí no se me puede estudiar a nivel amplio si no se ve la familia en la que estuve, la escuela en la que estudié, la sociedad en la que vivo. Entonces eso es lo complejo, lo que tiene esa relación entre uno y múltiple, ¿verdad? Todo lo tenemos que ver desde esa perspectiva no aislada, sino todo esto, cada fenómeno que vamos a estudiar está compuesto por una serie de interacciones entre elementos. Eso sería lo complejo. No es igual a complicado, lo complicado es lo que es difícil, lo que tiene muchas dificultades para resolverse o enfrentarse. Algunas carreras cuentan con un código de ética profesional, exacto, los códigos deontológicos. Los principios que aquí propone se adaptan muy bien, pero ¿cómo hacerle desde la docencia para reglamentarlos en las instituciones educativas? Bueno, ahí creo que en parte me parece que sí es necesario reglamentarlos en las instituciones educativas, es decir, de alguna manera sí toda institución educativa debe tener como un cierto código de conducta, de convivencia, un código ético para funcionar, pero a mí me parece que tendría que irse articulando dos cosas. Por un lado, el tratar de proponer esto de reglamentar, y por otro lado, el que haya un espíritu de búsqueda ética, de convivencia común. Si solamente se crea un reglamento, pues el reglamento es un papel y son normas, y si se aplica de manera tajante muchas veces hasta produce más mal que bien, ¿no? Entonces, sí tener un código está muy bien. Me parece que un código ya no puede ser un código coercitivo, en el sentido de decir, es esta conducta, este castigo y no sé qué. Bueno, sí debe haber sanciones, obviamente debe haber responsabilidad, pero el espíritu de un reglamento debería ser más como de cómo buscar una buena convivencia universitaria y cómo buscar que esa convivencia nos lleve a todos a crecer y a ser más democráticos, y no a decir, no debes hacer esto, porque si lo haces te castigo así. Aunque les digo, si todo código o reglamento, pues sí puede tener ahí sanciones, ¿no? Pero finalmente el espíritu tendría que ser más positivo. Pero por otro lado, yo digo, el puro código o reglamento no ayuda. Yo creo que el código tiene que tener un referente ético. Entonces, me parece que es muy importante hacer conciencia explícita de que la ética está presente en todo el proceso educativo y que hay una ética en el currículo, por ejemplo. Cuando estamos diseñando los planes de estudio, ¿cuál es la visión ética que va a estar de fondo en ese plan de estudio que estamos diseñando? En el perfil del egresado, en las competencias que vamos a definir como ideales a formar, etc. Entonces me parece que habría que verlo de manera integral, y el código del reglamento sería un elemento de todo eso, pero no podría ser solo el código, solo el reglamento. Y me parece que
Si la pregunta es cómo hacerle, me parece que, bueno, yo creo que más que venir de la autoridad para abajo, tendría que ser un código, un reglamento construido de una manera participativa, donde haya una voz de todos los sujetos, incluyendo a los estudiantes también, que los estudiantes también participen en ese código. Y ellos mismos se van a apropiar más de ese reglamento si ellos participan en su elaboración. Sobre sede de Tehuacán, saludos a la sede de Tehuacán, ¿cómo hacemos conscientes a los alumnos de la importancia de la ética? ¿De qué forma? A mí me parece que una buena estrategia es que a través de las materias que ellos consideran importantes en su carrera, se les pongan ejemplos, problemas reales o muy parecidos a lo real, lo que van a enfrentar en la realidad profesional, que tengan implicaciones éticas. Yo creo que es mucho más efectivo el que yo en una clase, por ejemplo, de medio ambiente o de química, les ponga un problema de un contaminante que va desde una industria al río, que por ejemplo produce, y que ellos piensen en las implicaciones éticas que tiene eso, que incluso lo discutan y lo aporten en la clase, a la vez que aprenden el componente químico y qué efectos tiene. Es más efectivo para ellos y los marca más sobre la importancia de lo ético que una clase al margen donde se les hable solo de eso. Porque el alumno muchas veces dice, bueno, esta parte es como una parte complementaria, es un accesorio, pero lo importante es la materia de mi carrera. Y ver las materias de formación ética, y los alumnos dicen, esta no es de mi carrera, esta sí es de mi carrera. Entonces como que el alumno a veces no lo ve. Yo creo que la importancia de la ética tendría que hacerse patente a través de las materias normales del currículo y en los ejemplos de la materia, porque una maestra me decía una vez que ya había entendido la importancia de los valores, y decía, lo que hago en mi clase de cálculo es darles 15 minutos una plática sobre valores y luego empezamos la clase. Pero finalmente pues eso no es efectivo, porque el alumno, dice, es el sermón de la maestra y luego empieza la clase. Lo importante sería cómo le haces para decir en cálculo, a lo mejor poner un problema y donde puedas darle también un giro hacia pensar implicaciones éticas de algo que estás resolviendo con tu materia. Me parece que por ahí va. Y tratando como de poner los ejemplos de la vida real, profesionistas que están enfrentando estos dilemas, estos problemas. Una ética más como de problematización, no tanto de ser bueno, pues eso no tiene como mucho sentido. ¿Por qué se dice pérdida de valores y los valores persisten desde siempre? Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Esa frase de los valores se han perdido, pues es como si los hubiéramos tenido en alguna parte de repente de, híjole, ¿dónde los dejamos? Ya no están. Es una visión que llaman los filósofos objetivistas de los valores, como que los valores estuvieran en la realidad, ¿no? Estaban allí y luego de repente se perdieron. Todas las épocas tienen valores. Hoy estamos en una época con valores. El problema es que tanto estamos valorando bien o mal, empezando porque el término de valores a lo mejor remite a algo muy estático, ¿no? Más bien en todas las épocas vivimos con base en valoraciones que hacemos. Y entonces, ¿qué valoraciones estamos haciendo hoy como sociedad? Y a lo mejor ese es el problema que estamos viviendo. ¿O qué valores estamos poniendo por encima de otros? A lo mejor estamos poniendo hoy los valores más bien estéticos o económicos por encima de valores éticos. Entonces a lo mejor ese cambio en escalas valorables puede ser la explicación, pero tanto como pérdida, yo creo que no, porque realmente no estamos en una época sin valores, todos estamos valorando todo el tiempo. El problema es que a lo mejor se está distorsionando nuestra manera de valorar. Ronald llama esto como la distorsión de la cultura, cuando ya valoramos como más valioso algo que no es tan valioso y como menos valioso algo que sería esencial. Entonces como que se va distorsionando. Por ejemplo, si decimos que en nuestra sociedad se acuñan frases como la corrupción somos todos, o el que no tranza no avanza y otras cosas, es que lo que está mostrando eso es una distorsión valorativa de nuestra cultura, porque no es espontáneo, digamos, el lenguaje no surge así de la nada, surge de nuestras formas de valorar y entender la realidad. Pues si decimos esas frases, quiere decir que algo está pasando en nuestra manera de valorar, pero yo creo que claramente no existe eso de pérdida de valor. No existe.
no es mi perspectiva, pero hay otras que conceptualiza el ser humano desde su perspectiva. Híjole. Bueno, ser humano, desde mi perspectiva, pues, yo obviamente no soy quien inventa términos, más bien he trabajado estos dos autores que les digo. Desde la perspectiva de Lonergan, un ser humano es un sujeto consciente. ¿Qué es eso? Pues es un sujeto quiere decir algo que es más allá que la sustancia humana, que nuestros conjuntos de células, de tejidos, etc. Es una emergencia nueva. Un ser humano es un sujeto consciente, es un sujeto que es, además de estar presente el mundo a él, está presente a sí mismo. Esa es básicamente la idea de ser humano en Lonergan. Yo estoy presente a mí mismo. Soy un ser que se da cuenta, pero que también se da cuenta de su darse cuenta. Ese es el ser humano. Desde Lonergan también sería una idea como de un continuo proceso. El ser humano es proceso, ya y todavía no. Desde Morán, pues sería un poquito como es una auto, eco, exo, psicosocio organización. Es un sujeto policelular, dice Morán, pero que además tiene esta característica de ser individuo, sociedad, especie, cerebro, mente, cultura y razón, emoción, pulsión. Entonces es un ser complejo que está organizado, autoorganizado, pero también eco-organizado, depende de su entorno, socio-organizado porque es un ser social y psico-organizado porque también tiene que ver con su conciencia. Entonces, esa sería como la idea de ser humano de los autores, ¿no? Como que son semejantes en esta idea de sujeto, ¿verdad? Son sujeto y conciencia, eso me parece importante. Y también como dinamismo y proceso. De Tehuacán, ¿cómo incentivamos la inteligencia emocional para la resolución de problemas? Pues hay libros y todo esto, pero me parece que una cosa importante es, un primer paso es que se expliciten los sentimientos, los afectos. Goleman dice que lo que hacemos cuando logramos que un ser humano reflexione sobre sus emociones en las decisiones que tiene tiempo de pensar, reflexionar, retroalimenta también sus reacciones instintivas, sus reacciones más inmediatas, emocionales. Entonces él recomienda que podamos hacer conciencia en los estudiantes de qué están sintiendo, cómo se sintieron en momentos críticos y qué sentimientos los llevaron a tomar una decisión u otra, porque cuando hacemos esos ejercicios estamos retroalimentando sus emociones de manera que las emociones instintivas, las así de que tienes que reaccionar en un segundo, se vuelven también más inteligentes. Él da tips hasta de detalles como muy simples, como decir, una maestra preescolar que pasa lista y en lugar de que le digan presente, los niños le digan cómo se están sintiendo en ese momento. Entonces ese es un tip muy sencillo, pero hace que el alumno se obligue a hacer conciencia de sus sentimientos. Entonces si se va haciendo ese hábito, cómo me estoy sintiendo, eso va ayudando a hacer más inteligentes las emociones. Hay muchas estrategias, pero básicamente parten de reconocer las emociones, de no juzgarlas y de tratar de aprender a manejarlas mejor. En cuanto a la vocación, ¿cómo hacer énfasis al educar en este tema? Ya que creo que hemos estado formando para obtener puestos de trabajo. Me parece importante eso. Creo que el problema de la vocación es que se desprestigió el término porque venía de una filosofía esencialista donde parecía que ya vocación era como que ya naciste para eso, ¿verdad? Entonces, vocación de arquitecto porque desde que nació ya prácticamente Dios dijo que iba a ser arquitecto, ¿no? Y desde chiquito ya hacía casitas y no sé qué, ¿no? Esa visión estática de vocación fue lo que la fue desprestigiando, porque estamos en un mundo dinámico, cambiante. Me parece que la idea de hacer énfasis en la vocación tiene que ver con resignificar el concepto. Hansen nos da estos tips, es decir, la vocación no es algo que se trae o no se trae, es algo que se construye y se destruye. Y se construye y destruye a partir de qué?
de que tú encuentres en el trabajo que desempeñas elementos de crecimiento personal y de aporte social. En la medida en que vas encontrando eso, vas construyendo tu vocación. Cuando lo dejas de encontrar, vas destruyendo tu vocación. Y me parece importante resignificar el término, una visión más dinámica de vocación, y por otro lado no divorciarlo del puesto de trabajo, porque a veces también el asunto del que les echamos al alumno de no, miren la vocación, no sé qué, la vocación puede ser así como un ideal divorciado, como si les dijéramos, la chamba no importa, lo que importa es la vocación. Pues no, el alumno está preocupado porque tiene que encontrar un trabajo, tiene que vivir y tiene que ganar dinero. Entonces, no divorciar esos dos términos, decirle, ok, sí necesitas encontrar un puesto de trabajo, pero si tu trabajo lo vives como vocación, el puesto de trabajo no te va a ser pesado, vas a disfrutar lo que haces, vas a realizarte en lo que haces, además de ganar dinero y además de tener prestigio, a lo mejor además de tener poder. Pero, digamos, resignificar vocación por algo dinámico y no divorciarlo de lo real, ¿verdad? No es vocación como lo ideal, lo etéreo, y puesto de trabajo como lo mundano, sino realmente las dos cosas tienen que ir ligadas. No puedes renunciar a ganar dinero por lo que vas a hacer, pero sí necesitas verlo más allá de simplemente voy a ganar dinero. ¿Qué tipo de actividades pueden implementar para desarrollar la ética profesional en un alumno de sexto semestre de bachillerato? Bueno, me parece que estrictamente hablando, si está en sexto semestre de bachillerato todavía no sería ética profesional propiamente, pero sí ética, ¿no? Y a lo mejor sí sería ética tendiente a pensar en una futura profesión. ¿Qué actividades? Bueno, yo, como decía, no es por digamos, es difícil dar una receta así muy estricta, porque además creo yo que lo más efectivo es en cada asignatura, o sea, cómo en cada asignatura vas reflexionando éticamente. Pero me parece que la clave es no enseñar valores, sino ponerlos en situaciones de dilemas, tensiones o tradiciones. La investigación esta que hicimos en la Ibero, más que decir licenciado en comunicación, se va a educar con estos valores, a lo que llegaron los coordinadores y académicos para decir cuál es la pregunta ética que tiene que enfrentar el profesional de la comunicación en el siglo XXI, bueno, en esta época del siglo XXI. Entonces, plantear más como preguntas o dilemas que como respuestas o como valores. Ese sería el tip general. Pero si es difícil dar así como estrategias muy concretas, yo creo que hay libros, incluso, bueno, en un comercial yo tengo un libro de ética y valores de la materia, ética y valores de bachillerato, ahí hay algunos ejercicios, está editado en Trillas, si te quisiera consultar a la persona que hizo esta pregunta, le puede dar tips, trae algunos dilemas. Y la última, si las valoraciones que hacemos no corresponden al bienestar social, entonces hay o no ética profesional basada en frases mencionadas, que no transan o avanzan. Si las valoraciones que hacemos no corresponden al bienestar social, entonces hay o no ética profesional. Yo creo que si las valoraciones que hacemos no corresponden al bienestar social y no estamos pensando en el bien que aporta la profesión, entonces estamos actuando de una manera no ética, profesionalmente hablando. Para la actuación ética en la profesión es, por encima de todo, pensar en cuál es el bien social, el principio de beneficencia, cuál es el bien social que voy a aportar ejerciendo esta profesión. Entonces, esa es la clave. Si no lo hacemos, estamos siendo no éticos. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un reconocimiento, dice la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico, otorgan el presente reconocimiento al doctor Juan Martín López Alba por la participación en su ponencia profesional, ética profesional, una mirada compleja en el marco del ciclo de conferencias 2012. Atentamente, el maestro José Jaime Vázquez López, vicerrector de docencia. Muchas gracias. Para su nueva oficina. Muchas gracias.